Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de marzo del 2024, son las 12:37 de la madrugada. Y maestras y maestros, yo trato de tomar estas situaciones que de pronto suceden en la escuela, que son una tragedia, porque ese es el nombre, es una tragedia, para que estemos al pendiente también nosotros, para que crezcamos como docentes, para que la misma familia, los mismos padres de familia se den cuenta de que en verdad el docente no lo sabe todo, pero sí hay que ser muy claros en un punto, porque me lo decían en el video anterior. Dentro de la SEP tenemos maestros muy malos, tenemos personal que solamente está ahí por cobrar y que realmente no le importa el bienestar de los alumnos. Seguimos teniendo dentro de SEP maestros o personal, no le puedo decir maestros, profesores que ni siquiera tienen la licenciatura terminada, cuando se supone que eso se había tratado de limpiar. ¿Sigue habiendo corrupción? Sí. ¿Sigue habiendo malos maestros? Por supuesto que sí. Y sigue habiendo personas que no le interesan el tema educativo y que en lugar de ser una persona, un ser humano que resguarde a otro ser humano, puede causar un daño a un ser humano. El día de ayer me mandan esta nota. En verdad no me gusta tocarlas, maestras y maestros, no me gusta tocar este tipo de temas, pero es importante primero visibilizarlo, saber lo que está sucediendo, tratar de escuchar lo que nos comparten los padres de familia, y es importante, por eso es importantísimo leer los documentos, la normatividad básica que el docente debe de conocer para aplicar los protocolos, y que la autoridad es Secretaría de Educación Pública, la autoridad SEP, y la autoridad que es en este caso la Fiscalía, generen nuevas formas de defender a los infantes, de defender a los alumnos, porque en las escuelas efectivamente tenemos alumnos agresivos y que de pronto nosotros, como no somos psicólogos, como no podemos canalizar, pedimos el apoyo del padre de familia para que le hagan ciertos estudios, y resulta que el padre de familia no quiere continuar con esos protocolos que a nosotros nos podrían ayudar y nos podrían frenar muchos problemas que suceden dentro de la escuela. Esta es una situación horrible. Les comparto lo que algunos de ustedes me mandaron por redes sociales. La nota es así: fallece un pequeño, presunta víctima de bullying. Presunta víctima de bullying tras incidente en la escuela de Santiago de Anaya. Esto sucedió el día de ayer en Hidalgo. Dice la nota: Adriel, de 11 años de edad, falleció hospitalizado la noche de este martes en consecuencia de lesiones que derivaron en muerte cerebral, luego de que sufriera un incidente el pasado 7 de marzo al interior de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el municipio de Santiago de Anaya. Pese a que a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo señala que el menor sufrió una caída y fue trasladado a su domicilio por el director de plantel. Vean esta locura. O sea, aquí es cuando entendemos que la importancia del protocolo. El director del plantel lo subió al alumno lastimado a su camioneta, lo llevó a su casa, ahí lo dejó y se dio a la fuga. Eso es lo que menciona el padre de familia, menciona a la mamá, porque vieron llegar al director. Imagínense esa incongruencia, y que hasta el momento, al parecer, el director no se ha presentado a la escuela. Los padres aseguran que el estudiante era víctima de bullying y su hijo falleció por golpes generados por otras personas. De acuerdo con la dependencia, el titular de la escuela establecida en la comunidad de El Citzo, así como la profesora de grupo, mantuvieron comunicación directa con la madre del menor para conocer su estado de salud, quien les informó que se encontraba delicado. Este 12 de marzo, señala el informe, el jefe de sector y el asesor pedagógico de la SEP estatal se entrevistaron con los padres del alumno con el fin de dar seguimiento y acompañamiento en el Hospital General de Actopan, donde era atendido, y quienes informaron que el niño lamentablemente presentaba muerte cerebral.
Adriel ingresó al nosocomio con traumatismo cráneoencefálico grado 3 severo, hematoma subdural izquierdo y fractura de clavícula izquierda, y esta noche, a las 9:27, se notificó su fallecimiento. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo lamenta este trágico accidente y está a la espera de las investigaciones que lleva a cabo la autoridad ministerial con base en la notificación que el hospital hizo por el ingreso del alumno y reitera el apoyo y acompañamiento a la familia del menor. Yo también espero lo mismo, que solamente las investigaciones se hagan lo más claro y lo más puntual. Porque aquí si es de sorprenderse el cómo se narra la situación. Maestras y maestros, debemos estar al pendiente de cualquier situación, en especial si hay abuso escolar. Si hay abuso de un compañero a otro compañero, ahorita les voy a compartir parte del protocolo, pero es importantísimo que revisemos estos documentos. Es una horrible tragedia lo que sucedió. Descanse en paz el pequeño. Ojalá que los papás logren encontrar la justicia necesaria. Porque imagínense que tú llevas a tu hijo a la escuela. Un hijo que a lo mejor te ha platicado, porque sí, los papás conocían que le hacían bullying, pero que no se le dio el seguimiento adecuado. Y que de un día para otro lo golpeen y que resulta que básicamente van, te lo dejan en tu casa, tú lo tienes que llevar al hospital y a los pocos días tu hijo fallece. Vamos a verlo, maestras y maestros, desde el lado de vista como padres de familia. En primer lugar, ¿a quiénes culparían? Entendamos el dolor de un padre de familia. Y después de ahí veamos de qué manera la autoridad, ¿no?, va a castigar a aquellos que hicieron este daño al pequeño. Que al final son alumnos que tienen más o menos su edad. Pueden ser un poquito más grandes, porque vamos a suponer que son de 12 años, que vaya en quinto el pequeño y que los demás vayan en sexto grado de primaria, o que sean de su mismo grupo. ¿Quién recibe el castigo? ¿También los niños? ¿O más allá, dentro de esas familias existe violencia? Es una situación bien complicada, bien difícil y bueno. Quien reportó primero la nota y me la han estado compartiendo es El Grito Informativo, periódico regional. En la descripción les dejo el enlace porque ellos fueron quienes entrevistaron al padre de familia, a la mamá y al padre de familia. Ahorita vamos a escuchar un pequeño fragmento, pero si tú quieres ver la entrevista completa, te dejo, les repito, en la descripción la liga para que tú puedas ir directamente y escucharla completo, ¿no? Y sea tu punto de vista. Después, a las horas, comparten este post que dice: se llegó el inevitable momento. Adriel es declarado con ausencia de signos de vida totales. Que descanse en paz. Confirman intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por la trágica muerte. Miles de hidalguenses exigen justicia. Lamentablemente, el pequeño Adriel, de tan solo 11 años de edad, ha fallecido tras varios días de lucha por su vida. Fuentes cercanas a la familia confirmaron su deceso esta tarde al ser diagnosticado con ausencia total de signos vitales. Como lo informó inicialmente Grito Informativo, Adriel fue declarado con muerte cerebral después de haber sido golpeado el pasado 8 de marzo en la primaria Benito Juárez de la alcaldía Chitzo, en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Obed, su padre, relató en una entrevista con Grito Informativo que el director de la escuela, Rufino, visiblemente nervioso, llevó a su hijo de vuelta a casa en un estado delicado, presentando golpes y lesiones. ¿Por qué un directivo, en lugar de generar el protocolo de que fuera la ambulancia directamente al alumno, de hablarle a los padres de familia, por qué lo llevó a su casa? Eso está para meditarse, ¿eh? Lo más preocupante es que el director parecía interesado únicamente en dejar al niño de forma inmediata y no permitió que el menor hablara, según lo expresó el padre. Debido a su grave estado, los padres llevaron a Adriel a recibir atención médica al Hospital General de Actopan, donde su condición empeoraba cada minuto. Los médicos le dieron la triste noticia de que su hijo había sufrido muerte cerebral como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico, una clavícula fracturada y contusiones en su cuerpo. En determinado momento el menor alcanzó a decirle a sus padres que 2 compañeros de la escuela lo habían agredido. O sea, el alumno sí logró hablar con los padres de familia. El padre señaló que al momento de la agresión ni la maestra del grupo ni el director estaban presentes.
a pesar de haber reportado previamente el maltrato escolar del que era víctima su hijo. Hoy, tristemente, llegó el momento de que Adriel descansara eternamente, ya que los médicos confirmaron la ausencia total de signos vitales. En estos momentos, la familia se encuentra a la espera del cuerpo del menor. Se ha confirmado que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ha iniciado de oficio una carpeta de investigación, la cual se encuentra en proceso de integración. Además, se han girado instrucciones precisas a los agentes de investigación para que profundicen en las indagatorias y se recaben entrevistas con el personal administrativo, docente y de intendencia, así como con los alumnos del plantel educativo donde ocurrieron los hechos. Y ojalá que existan cámaras de seguridad. Por eso, repito, en verdad lo vuelvo a solicitar y lo vuelvo a pedir porque está llegando un recurso de la escuela es nuestra. Si es posible ese recurso, utilícenlo para cámaras de seguridad en los salones, en los espacios, para que exista una evidencia. Porque sí hay ocasiones en que el docente va al baño, en que el docente lo llaman a dirección, pero ¿quién se queda de responsable en el salón? No podemos dejar a un alumno que sea el mismo responsable. Al final, el tiempo que nos toca estar con los alumnos, el docente es el responsable del grupo. Estas son notas que realmente duelen, lastiman, y que si lo vemos desde el lado del docente también, porque habrá docentes que no lo hicieron con mala intención de salirse del grupo, pero a lo mejor no dieron la atención adecuada al tema del bullying. Quedamos con miedo, quedamos con poca protección, y al final va a ser algo que vamos a cargar con ellos siempre, porque no se nos va a pasar nunca. ¿Cuántos de ustedes, maestras y maestros, me pueden decir y pueden recordar a un alumno, a alguna alumna que habrá fallecido, obviamente no en la escuela, alguna situación que haya sido familiar y que era tu alumno en ese momento y que de un día para otro te dicen que ese alumno ha fallecido? ¿Cómo te queda esa marca en el corazón, en la mente, en tu ser? ¿Realmente lo olvidas o sigue estando presente? Eso déjame en los comentarios. Bueno, voy a poner un fragmento del video del papá. Repito, si quieren ustedes verlo completo, vayan a la página de Grito Informativo Alerta, en la descripción se los dejo, solamente para que escuchen cómo narra la situación de cómo llega su hijo. El jueves mi niño fue a la escuela y como en el transcurso de casi las 10, veo llegar al director con mi hijo y me lo baja de su carro y yo estaba hablando por teléfono con mi esposo y le digo, espérame porque acaba de llegar el director y trae a mi hijo. Le digo, no sé qué habrá pasado. Le digo, no le cuelgo la llamada, traigo el teléfono aquí y salgo rápido y veo que se baja mi hijo con el director, mi hijo llorando, que le dolía mucho su hombro, Entonces agarro y me dice el director, señora, le vengo a dejar a su hijo porque dos de sus compañeros lo empujaron y se cayó, dice, pero ya yo lo levanté y ya lo revisé, dice, y está nada más fracturado su hombrito del lado izquierdo, dice, llévenlo con uno especialista en eso, dice, y nos recomendó el nombre aquí en Actopan, dice, es todo, dice, y ya le digo a mi hijo, en eso agarro y mi hijo interrumpe al director y le digo, ¿qué pasó, hijo? Le digo, y me dice, mamá, dice, es que dos de mis compañeros me tiraron, dice, y me dijo los nombres, me tiraron, dice, yo estaba parado, iba a entregar mi libreta, dice, cuando me llegaron de repente y me empujaron, dice, y a la hora de caerme, dice, me duele mucho mi hombro, pero mi hijo llorando, gritando que le dolía demasiado, y entonces, ya fue cuando yo llegué, en eso llega mi esposo. llegué yo y el director, yo al llegar, lo noté muy nervioso, al dejar a mi hijo, él agarró, subió a su camioneta y se fue. Yo le preguntaba qué fue lo que le sucedió y él nada más actuó nervioso, dice, llévenselo y ahí me avisan qué sucede. Desde el día jueves hasta la fecha de hoy no se sabe nada del director ni de la maestra, no han preguntado ni una llamada ni un mensaje. Para eso venimos a mi hijo a hacerle un estudio de su hombrito, una placa, y salió que la clavícula lo traía fracturada completamente. En ese momento decidí agarrar y le digo, vámonos al vehículo, porque nomás le pusieron un arnés, con eso iban a ver cómo evolucionar. Mi hijo empezó a gritar, empezó a llorar y a jalarse los cabellos, diciendo que le dolía su cabeza. En eso, de inmediato fui, lo que fue a un médico, y lo revisaron, pero mi hijo nomás se desvaneció. Al desvanecerse, de volada me lo trasladaron lo que es para el Hospital General de aquí de Actopan, pero mi hijo ya no reaccionaba. En un momento llegó a reaccionar mi hijo y empezó a decir que lo golpearon. Estando abajo tirado lo agarraron a patadas y no estaba ni la maestra, no estaba ni el director en ese momento. Fue en un transcurso de 9:30 más o menos de la mañana. Los invito a que escuchen el video completo, porque sí es algo sorprendente, ¿no? Algo sorprendente porque aquí hay una situación que se rompió con el tema del protocolo. En fin,
podríamos profundizar más, maestras y maestros, pero yo quiero llegar a esto. Hay muchos documentos importantes que de pronto damos por hecho. La normatividad nos la han pasado, le tomamos fotografías en ocasiones por la misma situación del trabajo y a veces no profundizamos en la lectura de esta normatividad. Y de pronto en los consejos técnicos, que deberían ser espacios donde se toquen este tipo de temáticas, que son importantes porque al final afectan a la comunidad, la misma autoridad nos manda cosas a veces innecesarias. Y por eso llega un momento en el que a nosotros nos parece un consejo hasta aburrido o innecesario que tenemos. Este es un documento que hay uno nacional y que a partir de ahí cada estado debe de tomar y hacer las adecuaciones necesarias. Este es el de Hidalgo. Es el Protocolos para la Prevención, Detección y Actuación en caso de, no puedo decir las palabras, pero en caso de abuso, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Y si nos enfocamos a este documento, ¿ok? Donde claramente vienen las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, las responsabilidades de los docentes, de los padres, madres, tutores, la responsabilidad del personal administrativo, los que no son docentes que forman parte del plantel, la responsabilidad de directores, directoras y subdirectores o subdirectoras, y las responsabilidades del titular de la supervisión y o jefaturas de sector. Aquí ya viene todo. Si nos enfocamos este documento y nos vamos a las responsabilidades docentes en caso de acoso escolar o maltrato, dice, voy a irme un poquito más abajo, ¿no? Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula e informar a la autoridad educativa inmediata superior. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este protocolo y reportar a su autoridad educativa inmediata superior cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel. Porque sí, resulta que el tema de las guardias también nos corresponde. Y aquí ya viene el tema de las tareas y los mecanismos, ¿no? Observación activa y detección de factores de riesgo, observar constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula, mantener comunicación asertiva con el alumnado para generar confianza, estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula, evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos, mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación, identifico lugares y espacios dentro del plantel que puedan poner en riesgo a mis alumnos, viene lo de información y comunicación, los procedimientos, implementar una bitácora en la que registro los hechos relevantes relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos, víctimas o generadores de acoso escolar. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les lastime. En caso de presentar alguna situación probable de violencia escolar entre el alumnado, informo por escrito de inmediato a las autoridades educativas, director, supervisor escolar, supervisor general de sector. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o compañera docente o no docente que denote actos de violencia escolar, lo informo también por escrito de inmediato. En caso omiso de la autoridad educativa, podrá acudir al Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar. En caso omiso de la autoridad educativa, podrá acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. O sea, en caso de que tú ya lo estés reportando y no haga nada el director, el supervisor, puedes ir escalando. Cuento con la disposición para formarme en materia de derechos humanos y temas afines en el momento en el que mi autoridad educativa local lo indique. Cuento con un directorio de las dependencias encargadas de la atención a víctimas de acoso escolar. Y dentro del documento viene todos los indicadores específicos. Miren, indicadores específicos de riesgo de acoso escolar. Se burlan de él o de ella, le insultan, le dicen cosas para molestar, le dicen groserías, le critican, le ponen apodos. Es sujeto de discriminación, le gritan, le ignoran, le quitan sus cosas, le esconden sus cosas, le rompen sus cosas, le culpan sin razón, le golpean, le provocan, le empujan, lo jalonean. Más abajo viene, en caso de detectar una situación de acoso escolar en el alumnado, generador y víctima, comunicar a la autoridad inmediata superior la denuncia o detección realizada,
Realizar una advertencia verbal al presunto generador, estableciendo las acciones inadecuadas que se le atribuyen y las sanciones a las que se puede hacer acreedor en caso de reincidencia, anexando al expediente del alumnado. En caso de reincidencia, la autoridad educativa deberá realizar un reporte escolar de atención y prevención de violencia escolar por escrito dirigido a los padres del generador y de la víctima, estableciendo los pormenores de las modalidades de violencia escolar y las medidas a las que se pueden hacer acreedores el generador de violencia si la conducta es reiterativa. Cuando un hecho de escolar es repetitivo y sistemático, se deberá dar de alta en la plataforma de registro estatal de prevención y atención y erradicación de violencia escolar. Si la conducta de acoso escolar no cesa, la autoridad educativa canalizará al generador y a la víctima a atención especializada a cualquiera de las siguientes instancias: DIF municipal o estatal, Secretaría de Salud, Registro Estatal de Prevención, o bien de tipo particular mediante un escrito previo aviso a los padres de familia. Se procederá a la transferencia escolar consistente en el cese temporal al generador que se niegue o incumpla con la atención especializada hasta en tanto se garantice su reincorporación bajo tratamiento a un entorno libre de violencia. Se aplicará la misma sanción si el padre, madre o tutor del generador se negara, fuera negligente o impidiera el tratamiento especificado por el profesional, y dar seguimiento al caso hasta su total conclusión. Nota: el mismo proceso se realizará en el caso de que se detecte que un alumno ejerce acoso escolar hacia alguna autoridad educativa. O sea, maestras y maestros, dentro del protocolo ya nos dice qué hacer. Yo deseo de corazón que la maestra haya cometido un error, pero que tenga todas las evidencias de que se le había dado atención al alumno porque los padres de familia ya lo habían solicitado. Y si es necesario que el director especifique por qué razón llevó al estudiante, lo subió a su camioneta y lo llevó directamente a su casa, y no se habló a los padres de familia y no se habló a los servicios de salud. Porque entonces aquí hay una situación de negligencia brutal. Son casos, maestras, maestros y persona que también vea este video, porque al final, de pronto cuando se hablan estos temas, llega gente que desconoce lo que sucede dentro de una escuela. Pero son casos que no deberían de repetirse, que deberíamos estar al pendiente. Pero también es importante pedirle a la autoridad que no sature los salones, que el maestro tenga la cantidad adecuada para darle la mejor atención posible a los alumnos. Y no nada más saturar una escuela por el simple hecho de que les queda cerca. No sé por qué razón de pronto lo hace la misma autoridad. Pero si tuviéramos las condiciones mínimas indispensables, me queda claro que muchos de estos casos no sucederían en la escuela. En fin, ojalá que se haga justicia al pequeño, que descanse en paz, que los padres de familia logren encontrar la justicia, la paz, y ojalá en algún punto la misma sociedad entienda y también la misma Secretaría de Educación entienda que si queremos escuelas de excelencia, necesitamos tener todo el personal necesario para dar la atención completa a los estudiantes. Y no solamente lo mínimo indispensable, que sí sería el primer punto, pero ya han pasado tantos años que ojalá se diera o tuviéramos escuelas de excelencia, porque la misma SEP no la da. En fin. Les agradezco por haber visto este video. Maestras y maestros, recuerden que este documento de protocolos está por estado. Ojalá en algún punto lo puedan leer, el de su estado, para ver qué marca, cómo vienen los protocolos, que al final el documento nacional pues también los contiene, pero si hay alguna situación o algo adicional que agregar por el estado o alguna instancia adicional, pues siempre tenerlo en cuenta, y en estos documentos viene. Ojalá que en lo que queda del ciclo escolar ya no escuchemos o ya no veamos noticias de este tipo. Y nada, son notas, son espacios o son elementos que en verdad duelen, que en verdad lastiman. Y creo que en algún punto nos llega a afectar a todo el magisterio. En fin, les agradezco por haber visto este video. Un abrazo a la familia a la distancia. Y ojalá que las autoridades hagan bien su trabajo. Cuídense mucho, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye.
Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.